Charles Darwin, 1809-1882, es considerado uno de los más grandes científicos naturales de todos los tiempos. Sus investigaciones sobre el origen de las especies se consideran la base de la teoría de la evolución. Es conocida en todo el mundo y se enseña en escuelas y universidades de muchos países. En su época, la obra de Darwin representó un punto de inflexión. De la creencia en la creación divina se pasó a una visión materialista del mundo. Hoy en día, la teoría de la evolución se considera la explicación completa de la complejidad de toda la vida. Afirma que los organismos vivos pueden cambiar a lo largo de muchas generaciones adaptándose a su entorno y que pueden surgir nuevas especies. Los medios de comunicación y la información científica animan constantemente al público a apoyar el darwinismo. Se propaga que todos los científicos del mundo creen en esta teoría. La visión darwinista del mundo está firmemente anclada en la mente de muchas personas. En la página web biologielernprogramme.de puede leer lo siguiente sobre el término teoría de la evolución. En el lenguaje cotidiano, el término teoría se refiere a una afirmación bastante incierta. En ciencia correspondería más bien al término hipótesis. En la ciencia, en cambio, una teoría ya está respaldada por muchos descubrimientos, casi como una ley de la naturaleza. Así que cuando hablamos de teoría evolutiva, en realidad estamos haciendo hincapié en las muy buenas pruebas. Pero, ¿cómo se ven estas buenas pruebas? ¿Existe realmente un consenso en la comunidad científica o este tema, como muchos otros, se caracteriza por la supresión de las voces críticas discrepantes? Todos los científicos del mundo creen en la teoría de la evolución. Al menos eso es lo que afirmaba la cadena de televisión PBS en Estados Unidos en 2001. Esto provocó una fuerte reacción pública. Bruce Chapman, presidente del grupo de reflexión Discovery Institute, acusó a los realizadores de estigmatizar a todos los científicos que cuestionan la teoría de la evolución. Quieren hacer creer a la gente que las únicas críticas de la teoría de Darwin provienen hoy de los fundamentalistas religiosos. John West, director adjunto, denunció que los darwinistas influían deliberadamente en los medios de comunicación, la política y los tribunales para suprimir las opiniones discrepantes e impedir el debate. Está convencido de que esta represión solo consigue que la gente sea más escéptica. El instituto publicó entonces una lista de nombres de científicos que piensan de forma diferente. Todos ellos tuvieron el valor de firmar y así hacer público que dudan de la teoría de Darwin. La lista incluye miembros de la Academia Estadounidense de Ciencias, las academias rusa, polaca y checa, así como universidades de renombre como Yale, Princeton, Stanford, MIT, UC Berkeley, UCLA y otras. Todos los firmantes son doctores en su especialidad. Se trata de un consenso notablemente amplio. Los darwinistas no dejan de afirmar que ningún científico serio duda de esta teoría. Aquí hay 500 científicos dispuestos a hacer público su escepticismo sobre la teoría de la evolución, declaró el Dr. John G. West del Discovery Institute. Los esfuerzos de los darwinistas por utilizar los tribunales, los medios de comunicación y las instituciones académicas para suprimir la disidencia y sofocar el debate, de hecho, solo conducirán a más disidencia e inspirarán a más científicos a unirse a la lista de críticos de la evolución. La lista de disidentes de Darwin está encabezada con la siguiente declaración. Somos escépticos ante la afirmación de que es posible que las mutaciones aleatorias y la selección natural sean responsables de la complejidad de la vida. Hay que examinar cuidadosamente las pruebas de la teoría de Darwin. En la actualidad, esta lista ya incluye a más de 1,000 científicos. Soy escéptica sobre las afirmaciones. Soy escéptico, soy escéptico. Somos escépticos. Somos escépticos ante las afirmaciones de que la mutación aleatoria y la selección natural pueden ser responsables de la complejidad de la vida. Debería fomentarse el estudio cuidadoso de la teoría darwiniana.
Ich bin skeptisch. Skeptisch. Soy escéptico. Soy escéptico. Soy escéptico. Zufällige Mutation. Soy escéptico ante las afirmaciones de que es posible que las mutaciones aleatorias y la selección natural sean responsables de la complejidad de la vida. Sorgfältige Untersuchung. Debería fomentarse el estudio cuidadoso de la teoría darwiniana. Schon Darwin selbst ging davon aus, dass die vielen Lücken in El seiner propio Darwin supuso que las numerosas lagunas de su teoría serían colmadas por generaciones posteriores mediante los correspondientes descubrimientos. En cambio, científicos de diversas disciplinas han realizado repetidamente descubrimientos que han hecho que su teoría de la evolución por selección natural siga desmoronándose. A continuación, escuchará algunas voces discrepantes que la prensa dominante aún no ha publicado. El biólogo molecular australiano Michael Denton escribió en su libro Evolución, una teoría en crisis: Darwin no ha podido demostrar en ninguna parte un solo caso real de selección natural que haya causado realmente un cambio evolutivo en la naturaleza. Los pioneros de la genética, como Carl Kearns y Heribert Nilsson, han señalado repetidamente que la selección en sí misma no puede crear nada nuevo. Es solo un tamiz que criba cosas. Al igual que un tamiz no crea nuevas hojas de té, la selección no crea nuevas formas ni nuevas especies. Solo puede cribar lo que se le ofrece, pero no puede crear nuevas formas y especies. Lo que Darwin presentaba en su libro eran posibilidades de pensamiento. ¿Cómo podría haber sido? ¿Cómo han podido desarrollarse los organismos de la Tierra? Pero ni él, ni los darwinistas, ni los neodarwinistas pueden confirmar hoy experimentalmente esta afirmación. Además de arqueólogos y biólogos, algunos matemáticos también han cuestionado la teoría de la evolución. Desde un punto de vista matemático, el ADN contiene una gran cantidad de información sobre la vida, afirmó Stanislav Ulam, ingeniero del proyecto Manhattan. La naturaleza no puede confiar en procesos aleatorios para generar esta información, como sugiere la teoría de Darwin. El biólogo molecular estadounidense Douglas X también realizó cálculos en este contexto y llegó a la misma conclusión. Se necesitarían 10 billones de tierras para crear una molécula de proteína normal mediante mutaciones aleatorias. Esto es obviamente imposible. En el sistema evolutivo, el azar desempeña un papel bastante importante porque se cree que las mutaciones aleatorias, los cambios al azar, pueden crear un concepto. Esto sobrecarga el azar, lo que no es casualidad. Si eso fuera posible, podríamos crear los programas para nuestros ordenadores utilizando algoritmos aleatorios. Pero eso no es posible. Necesitamos pensamientos, necesitamos ideas, necesitamos inteligencia para crear programas complejos. Uno de los problemas básicos de la teoría evolutiva es la transición de la vida acuática a la terrestre. ¿Cómo puede un pez convertirse en un anfibio? La transición entre los peces y entre los anfibios, los eslabones de unión, no se han encontrado hasta hoy. La cuestión de los vínculos transicionales entre los principales grupos de seres vivos era una cuestión candente para Darwin y sigue siéndolo hoy en día. Sorprendentemente, se han encontrado pocos fósiles que pueden interpretarse en términos de tales transiciones entre los principales grupos de organismos. Todavía hoy faltan pruebas de la teoría de la descendencia de Darwin. Desde su publicación, la teoría de Darwin ha sido difundida y ampliada repetidamente por fieles seguidores. En ocasiones, las lagunas de la teoría se ocultaron incluso mediante tergiversaciones. Por ejemplo, por parte del zoólogo y defensor del darwinismo Ernst Haeckel. A mediados del siglo XIX, alteró imágenes de embriones humanos y animales para popularizar la biología evolutiva, que entonces aún estaba en pañales. En 1997, un grupo de científicos dirigido por el embriólogo Michael Richardson estudió el proceso de crecimiento de los embriones de 50 vertebrados.
Los examinaron detenidamente e hicieron anotaciones. Descubrieron que Haeckel no solo había añadido y suprimido estructuras en los embriones, sino que también las había modificado. Pintó embriones humanos que se parecían más a peces y alteró embriones de humanos y perros. Algunos científicos hablan de falsificación deliberada en este contexto. Las imágenes de Haeckel se utilizaron posteriormente en los libros de texto de biología, engañando a generaciones de estudiantes que desconocían la verdad y creían ciegamente en la teoría de la evolución. Esto reforzó en la mente de los jóvenes la idea de que los humanos descienden de los simios. En su libro El comienzo de la vida humana, el embriólogo alemán Erich Blechschmidt demostró con datos detallados que los fetos humanos solo tienen estructuras humanas desde el principio. El profesor finlandés de Ingeniería de Bioprocesos, Matti Leislola, ha tenido sus propias experiencias a la hora de criticar la evolución. El cristiano lleva 40 años trabajando en investigación. En su libro Evolución, Críticas no deseadas, experiencia de un científico, describe cómo la ciencia hace tiempo que dejó de ser un terreno de juego neutral. Esto le quedó especialmente claro cuando se trató de la evolución. Cualquiera que se manifieste públicamente en contra del paradigma evolucionista imperante y de la visión naturalista del mundo en el fondo debe contar con una falta de interés por las pruebas, un rechazo a la discusión abierta, prejuicios persistentes, menosprecio, denigración, intentos de censura e incluso odio. Porque las hipótesis de Darwin se han dado por sentadas durante mucho tiempo como hechos, describe Leisola en su libro. El doctor Hans-Joachim Silmer, experto en evolución, también critica a Darwin en su libro Die Evolutionslüge, la mentira de la evolución. En la contraportada de su libro dice: su libro actual ilustra el colapso de esta doctrina como una sarta de mentiras. En él se documentan numerosos hallazgos sensacionales, anteriormente suprimidos, que demuestran que la historia de la evolución humana, sistemáticamente falsificada por el establishment científico, debe reescribirse. Y también demuestra que los principios darwinistas de rivalidad y lucha despiadada no son las estrategias acertadas para el desarrollo de la vida. Los principios de la teoría de la evolución no conducen a un mayor desarrollo, sino a la confrontación y a la guerra en lugar de a la necesaria cooperación antes como ahora. Conclusión. Estas voces diferentes muestran que las enseñanzas de Darwin sobre la teoría de la evolución no se basan en absoluto en pruebas muy buenas. Por el contrario, el número de voces críticas que reclaman una auténtica revisión científica aumenta día a día, ya que en este ámbito tampoco se está produciendo un discurso abierto ni una investigación cuidadosa de las pruebas supuestamente fiables, e incluso se están censurando deliberadamente. Anke Uhlenwinkel, profesora universitaria de didáctica de la geografía y la economía, ha publicado recientemente un libro, Los que perturban deben irse, la expulsión de los profesores críticos de las universidades. En una entrevista concedida a Auf 1, describe cómo cada vez más profesores pierden su trabajo, no por un mal trabajo académico, sino por hacer preguntas incómodas. Lo que antes eran lugares de debate libre son ahora instituciones de miedo, censura y conformidad política. Cualquiera que no encaje en la narrativa predominante es expulsado. Habla del abuso de poder, del conformismo y de la traición a la idea de ciencia. Cree que cada ciudadano solo puede formarse su propia opinión si tiene acceso a toda la gama de hechos científicos. Y cuanto mejor sepan sobre las cosas que en realidad todos podrían saber, y eso es mucho más de lo que normalmente se discuten en la esfera pública. Por supuesto, cuanto más sabes, más puedes formarte tu propia opinión razonablemente fundada y también formarte una opinión social. Por último, recordemos las alentadoras palabras del Dr. John G. West del Discovery Institute. Él dijo: los esfuerzos de los darwinistas por utilizar los tribunales, los medios de comunicación y las instituciones académicas para suprimir la disidencia y sofocar el debate solo conseguirán, de hecho, que aumente la disidencia y que más científicos se unan a la lista de críticos de la evolución.